Aquí estamos con ustedes nuevamente en un tema apasionante de los correspondientes a cavidad abdominal. En el día de hoy vamos a estudiar un poquito, vamos a adentrarnos en el mundo de lo que es el páncreas, este fabuloso órgano, esta glándula mixta que junto con el hígado y otros tipos de hormonas, vamos a llamarle así, ya sea hipofisarias, hormonas, que participan en el control muchas veces del azúcar, que el control de otras sustancias como somatostatina, etcétera, que, esta glándula no es muy grande. Vamos a ver algunas características físicas de ella en el día de hoy. Vamos a ver sobre todo un poco de anatomía, un poco más que su funcionamiento, que lo abordaremos cuando veamos las patologías. ¿Ves? Muchas patologías asociadas a este órgano fabuloso llamado páncreas. Vamos a ver por qué se llama páncreas, todo esto en el día de hoy. Vemos aquí una glándula de secreción mixta. ¿Por qué decimos? Porque vamos a ver el cuadro general de las glándulas endocrinas, que son a veces exocrinas o son endocrinas. En este caso, el páncreas es una glándula de secreción mixta, porque tiene función exocrina y función endocrina. Y ponemos aquí islote de Langerhans porque es una palabrita para estimular, porque en este páncreas, en el análisis histológico de él, vamos a ver unos islotes que tienen una relación bastante directa con el control del azúcar en la sangre, porque ellos son los que van a estar participando en la parte endocrina del páncreas, segregando lo que se llama la insulina o el glucagón. Vamos a ver la insulina aumentando los niveles, prácticamente disminuyendo los niveles de glucosa, porque ayuda a la glucosa a entrar en la célula, y el glucagón aumentando los niveles en sangre del azúcar, de este azúcar. ¿Okay? Así que bueno, ahí vemos al páncreas con una relación bastante estrecha con lo que es el duodeno en todas sus porciones, sobre todo su cabeza, la parte de cabeza del páncreas. Así que bueno, vamos a ir adelantándonos para que el tema no se haga tan largo, porque en cada patología que veamos del páncreas, que son unas cuantas, 5 o 6 patologías fundamentales que veremos, abordaremos nuevamente un poco de su anatomía. Ok, ¿qué veríamos hoy? Órgano páncreas. El órgano páncreas, aquí vemos un poquito de histología, ahí tenemos otro poquito de su anatomía, cómo son esos corpúsculos de ácidos, etc. Los islotes de Langerhans, vamos a verlo, y veremos entonces. Vamos a ver de dónde viene, cuál es su origen embriológico, muy relacionado, fíjense, con el duodeno, sobre todo la parte más mayor del páncreas, que es la cabeza, relacionada con la formación del duodeno, como habíamos estudiado cuando vimos duodeno. Clasificación de las glándulas en general, anatomía topográfica macroscópica del páncreas, anatomía histológica, vamos a ver un poquito de su histología, relaciones anatómicas importantes, relación páncreas, duodeno y bazo, muy importante, porque la cola del páncreas tiene una relación bien directa con lo que es el pedículo esplénico, porque esto es muy importante para los residentes que se inician, para cuando sepan que hay que hacer una esplenectomía de urgencia, tengan mucho cuidado, porque la colita del páncreas es intraperitoneal y pertenece al pedículo esplénico. Está en ese ligamento gastroesplénico, donde están los vasos cortos. Ahí está la cola del páncreas, metidita ahí. Hay que tener cuidado. Fisiología integral de este órgano, irrigación arterial venosa, linfática y algo de su inervación. Así que vamos a tratar de abarcar todo esto como resumen anatómico para el día de hoy, y más adelante veremos algunas profundidades más sobre estos temas cuando veamos patologías en particular. Ahora bien, datos que quizás no sabías sobre el páncreas. Todos cuando se imaginan el páncreas, azúcar, diabetes, ok.
Esa es la idea. Pero bueno, hay algunos aspectos importantes que hay que saber del páncreas para que vean qué órgano tan fabuloso. El cáncer de páncreas es una forma agresiva, es una de las formas más agresivas del cáncer, se considera una de las formas más letales de las enfermedades del cuerpo humano. ¿Qué pasa? Que por ser un órgano que está, como se dice, en el patio, está en la trascavidad, inclusive está detrás de la trascavidad de los epiplones. Fíjense qué interesante. El páncreas está más atrás que la trascavidad de los epiplones. Quiere decir que está como en el patio, escondido de atrás en el retroperitoneo. Quiere decir que muchas veces crece un tumor y no comprime a nadie, no se mete con nadie, como se dice, y entonces empieza a dar, cuando empieza a dar síntomas, es que este cáncer empieza a avisar. Cuando hay datos importantes de otros tipos, hormonales, etcétera, asociados con diabetes de tipo, diríamos, diabetes tipo 3, porque recuerden que hay como 4 tipos de diabetes, un día la vamos a ver próximamente. El páncreas es capaz de mantener inactivas sus enzimas. Fíjense, tiene enzimas que son, como se dice, agresivas. Son enzimas, ¿por qué? Porque van a ser capaces de participar en la digestión de los alimentos en duodeno e intestino. Pero ¿qué pasa? Están inactivas, mantener inactivas, porque si no, él mismo se digiere. Tiene enzimas inclusive para las proteínas, enzimas para las grasas, enzimas para los glúcidos, y sin embargo él no se autodigiere. ¿Por qué? Porque las mantiene inactivas. Solamente se activan, son capaces de activarse en duodeno, ante el pH, etcétera, que hay en esa zona, con bicarbonato que él mismo produce. Fíjense qué interesante está esto. Y entonces esas enzimas no se activan hasta que no llegan al intestino y al duodeno para realizar su función. Esto es increíble, como el cuerpo humano es una cosa. Esa pregunta me la hacía yo, me acuerdo cuando estaba estudiando medicina, y decía, ¿cómo es posible que el páncreas secrete unas enzimas tan fuertes, lipasa, milasa, pepsinógeno? Todo esto, todas estas enzimas que van al duodeno, no se activan hasta llegar ahí. Es increíble y tan interesante que es la medicina. Ok, el páncreas juega un papel en la producción y liberación de hormonas que regulan el hambre y la saciedad. A pesar de que en el hipotálamo hay centros del hambre, saciedad, etc., conocemos también la leptina, que es una hormona que tiene que ver con la saciedad en el tejido graso. Fíjense ustedes cuánta participación tiene en las propias hormonas del páncreas para lo que es hambre y saciedad, control de hambre y saciedad. Es increíble. Tenemos que el páncreas produce bicarbonato, lo que les decía hace un momentito, que ayuda a neutralizar sus ácidos estomacales en el intestino delgado. O sea, ese bicarbonato que produce, que mantiene inclusive esas enzimas que están controladas en el páncreas, también en el duodeno, como que no está preparado ya para el ácido que viene del estómago, lo produce y produce ese bicarbonato a nivel de para que no se produzcan estas lesiones a nivel de úlceras duodenales, etc. Es increíble, podría ponerle muchas más, pero en realidad, imagínense. Ahora, las células madres del páncreas, células madres del páncreas, oigan esto, tiene el potencial de regenerarlo y reparar el tejido pancreático dañado. Fíjense que yo he estudiado muchos órganos, es increíble, y solamente había oído hablar en la médula ósea y otros tejidos del cuerpo sobre células madres. El páncreas tiene células madres que ayudan a controlar su propio tejido y en la reparación del propio tejido pancreático. Después de esto, bueno, entonces vamos a seguir adelante. Los he estipulado, quise poner esto sobre el páncreas para que sepan de qué órgano estamos hablando. Muy interesante. Ok, ¿de dónde viene el páncreas? Vamos a decir que, fíjense que este cuadro lo habíamos usado cuando estudiamos estómago, cuando estudiamos esófago, cuando estudiamos la porción del duodeno, primera y segunda porción.
de los ventrículos ventral y dorsal y del intestino medio. Parte del intestino medio, la parte más anterior, y del intestino anterior, la parte más caudal, tienen que ver con estas partes. Páncreas, se lo pongo aquí con letras grandes, que vienen de dónde, de lo que es endodermo y mesodermo. Fíjense que el páncreas tiene una relación también con mesodermo. Recuerden que el páncreas está muy cerca de la columna vertebral y está detrás de las vísceras abdominales. Quiere decir que de los dos les toca algo para formar ese órgano llamado páncreas. Tiene una cápsula muy fibrosa que lo protege de traumatismos, etc. Esa cápsula fibrosa viene sobre todo de ese mesodermo. Bueno, la parte que más tiene que ver con lo que es la misma estructura que forman al duodeno y las vías biliares es sobre todo la cabeza del páncreas, que es la parte más voluminosa. Lo vamos a ver en el día de hoy. Ya vemos aquí plegamiento, hay un intestino primitivo, hay tres intestinos: intestino anterior, faríngeo, intestino anterior, intestino, todo lo que es el divertículo faríngeo, etc., intestino anterior hasta el esbozo hepático, intestino medio e intestino posterior. Esta lámina se la voy a estar poniendo más adelante, porque lógicamente cuando seguíamos estudiando intestino delgado, intestino grueso, ano, recto y ano, hay que volver a ver de nuevo y tocar de dónde vino todas estas estructuras. Predominantemente saber que es una unión de endodermo y mesodermo que dieron lugar, porciones de estas, a lo que es el páncreas. Ok, de forma general vamos a ver cuáles son las glándulas las glándulas del cuerpo humano. Del sistema glandular había glándulas endocrinas, exócrinas y mixtas. Lógicamente, ¿dónde vamos a colocar al páncreas? En la parte de glándula mixta, lo que dijimos. ¿Ves? No vamos a revisar de nuevo toda lo que es la glándula. Estábamos estudiando el hígado, que es mixta también, el páncreas, y así tenemos hoy el páncreas, que la ubicamos en las glándulas mixtas. ¿Por qué mixta? Porque tiene parte de exocrina, porque drena parte de su secreción a través de túbulos al duodeno para participar en la digestión, etc. De las grasas, de las proteínas, de todo. Y tiene parte endócrina, porque tiene que ver con la secreción de insulina, glucagón y otras hormonas, hormonas de la saciedad, del hambre, como vimos ahorita, y que la vierte directamente a la sangre. Por eso sería una parte endócrina y una parte exócrina. Entonces la colocamos en la parte de glándula de secreción mixta. ¿Ves? Muy importante. En cuanto a su localización, relación órgano-peritoneo. Vamos a ver. Aquí tenemos órganos intraperitoneales. Fíjense que aquí ponemos el estómago, intestino delgado, hígado, vaso, el vaso, colon sigmoide, apéndice secal, útero, trompa y ovario. Todo esto son, fíjense que el ovario está con signo de interrogación, porque el ovario, a pesar de estar intraabdominal, es extraperitoneal. Eso lo vamos a ver cuando lleguemos a ovario, no vamos a verlo hoy. Órganos extraperitoneales. Ahora, extraperitoneales, mire, aquí tenemos al páncreas. El páncreas va a estar en las extraperitoneales y en retroperitoneales, porque está detrás, aquí detrás del peritoneo. Ya les dije que está casi más allá del patio, está atrás completamente en la cavidad abdominal, bien pegadita a la columna vertebral. ¿Ven? Allá atrás, a los cuerpos L1 y L2 de la columna vertebral. Tenemos órganos mesoperitoneales, posición descendente del duodeno, colon, ascendente, etc. Que son mesos, una parte de ellos nada más está cubierta. Y vemos entonces aquí de nuevo al páncreas ubicado en los órganos retroperitoneales. El páncreas de nuevo aquí. Y órganos infraperitoneales, bueno, ya está el tercio inferior del recto, etc., vejiga, todos aquellos que habíamos estudiado. Pero para que vean, lo estamos ubicando extra y lo estamos ubicando retro al páncreas. Muy bien. Por eso no es muy candidato a traumatismo. Está bien protegido por todas las vísceras, por todo el estómago, todas las estructuras que cubren muy cerca al páncreas. Si usted hace un corte a ese nivel aquí a ese nivel de L1, de una resonancia nuclear magnética, va a ver el páncreas bien atrás,
y prácticamente no es candidato a traumas, para que ustedes sepan. Es bien retroperitoneal. Ahora bien, ¿por qué se llama páncreas? Bueno, del griego pan, todo, y creas, carne. Porque en realidad tiene un amarilloso, visto en anatomía patológica, rosado. Es un poquito tendiente a amarillo rosado. No es tan rojo como el vaso y no tan oscuro como así de color del hígado, pero sí es un poco rosado. De ahí entonces, por su color rojizo amarillo, parecido a la carne. Es una glándula mixta de función exocrina y endocrina. Órgano macizo, retroperitoneal, anexo al aparato digestivo. Este es el páncreas, con sus funciones que los vamos a ver seguidamente. Hoy vamos a profundizar un poquito más en su anatomía que en su misma fisiología, como les decía. Vamos a ver la anatomía topográfica externa del páncreas, características físicas. Ya dijimos que es un órgano macizo dentro de la cavidad abdominal, de una cubierta, una cápsula fibrosa protectora, tiene un cuerpo, cabeza y cuello, tiene un cuerpo, o sea, lo que es la cabeza, cuerpo y la cola. Esto lo vamos a ir definiendo un poquito más en cada slide. Parecido a un pez plano alargado. Es parecido a un pez, una lengüeta, un pájaro fino alargado con su cola allá atrás, etc. Tiene tres caras, vamos a verlo todo esto bien. Tiene tres caras, una cara anterior, una carita inferior, o sea, una anterior, una inferior y una posterior. La posterior está relacionada con la columna vertebral atrás, los cuerpos L1 y L2. Tiene aproximadamente de 15 a 20 centímetros de longitud, con un peso de 70 a 80 gramos. ¿Qué puede pesar 70 a 80 gramos? Bueno, prácticamente un riñón puede más o menos pesar parecido. El vaso pesa un poquito más, con 100 de 150 a 200 gramos, y así. Vamos a ver entonces clasificación anatómica y fisiológica. O sea, ya esto lo estuvimos viendo. Su ubicación retroperitoneal, excepto la cola, la colita, que como dijimos, pertenece al pedículo esplénico y es intraperitoneal. El resto del páncreas es retroperitoneal, prácticamente. Por eso fíjense, al relacionarse con el duodeno en toda su extensión, esta porción del duodeno es retroperitoneal, por eso es que la cabeza es retroperitoneal también. Muy bien. Vamos a ver relaciones anatómicas, irrigación e inervación. Esto es un poco lo que queremos de la anatomía topográfica. Vamos ahora a ir detallando algunas cosas importantes. Relación anatómica de acuerdo a su porción del cuerpo, cabeza, lo que es el cuerpo, con quién se relaciona, y la cola. O sea, la relación es como hacer un órgano transversal, que va un poquito desde casi hipocondrio derecho, aquí, flanco, hipocondrio derecho, hacia hipocondrio izquierdo. Toda esa área tiene relación con inclusive el mesocolon transverso, que este mesocolon transverso, este que está aquí, sale del vértice, de este vértice, de la cara anterior y la cara inferior pequeña. De ahí sale este mesocolon transverso a este colon transverso que está aquí. Vamos a lo que más podamos profundizar en el día de hoy sobre el páncreas. Ahí le di un poquito de aumento para ver bien. El borde superior tiene, lo decía, tres bordes: borde superior, borde anterior y borde inferior. Tiene cara anterior, cara inferior pequeñita y cara posterior amplia. Fíjense la relación que tiene esa cara con los vasos mesentéricos, vena mesentérica superior, arteria mesentérica superior, muy importante, con la cual se relaciona aquí a nivel del uncus del páncreas, el proceso unciforme, que está aquí. Ahí está lo que es la vena mesentérica superior y la arteria mesentérica superior, que pasa por encima de la posición horizontal del duodeno. Importante, Poco a poco vamos a ir viendo todo lo que se pueda en el día de hoy. Ahí le dice aumento para que, aquí le di el aumentito ese para que ustedes lo viera más de mayor volumen. Esta es la transcavidad de los epiplones, aquí.
Fíjense que está el estómago, esta es la transcavidad de los epiplones, y todavía detrás de esas transcavidades de epiplones se encuentra el páncreas. Vamos a ver qué se encuentra a nivel de L1 y L2. Ahí está, L1 y L2 en el plano transpilórico, a este nivel, el plano transpilórico aquí, prácticamente ahí se encuentra él. Vamos a ir atrás un momentito, aquí. Miren, este prácticamente, este es el píloro. El plano transpilórico está aquí. ¿Ven? Ahí, L1. Este es el cuerpo del páncreas. Por eso, un poquito más abajo aquí, la colita un poquito más alta, pero en general él está a nivel del plano transpilórico. Por eso lo traemos. Retroperitoneal, aquí está. Retroperitoneal. Fíjense que aquí se ha quitado todas estas áreas que aparecen aquí así, denudadas, son que denotan de que todo lo que estamos viendo ahí está retroperitoneal. La cava, la aorta, todos esos elementos que usted ve son retroperitoneales. Y el páncreas también lo es. ¿Ok? Este es el borde anterior del páncreas. Este que está ahí. Borde superior. Muy bien. Vamos a ver entonces las partes del páncreas y sus características. Cabeza, cuerpo, cola y 3 caras y 3 bordes. Este es el borde superior, este es el borde anterior y el borde inferior está aquí también. Esta es la cabeza, vamos a ver la cabeza, que es esta que está pintada aquí, todo esto blanco que apareció ahí. Este es el cuerpo y esta es la cola. ¿Ven? Esta es la cola del páncreas. Todo eso que digo. Aquí estaría el cuello. El cuello. Tiene tubérculos, vamos a verlo bien, tubérculo pancreático, tubérculo mental, tubérculos principales, el proceso unciforme. ¿Ven? Que se lo vamos a quitar todo otra vez. Este proceso es el proceso unciforme que aparece aquí. Y decíamos que tenía las 3 caras, vamos a verlo otra vez aquí, y los 3 bordes. El borde superior relacionado directamente con la vena esplénica. El borde anterior con el mesocolon transverso y el borde inferior aquí, lo que es el borde inferior aquí con la porción horizontal del duodeno aquí. Y hay otros senos ahí, senos duodenales medial y lateral, con los cuales se relacionan. Esas son más o menos las partes del páncreas, las características, y vamos a ver algunas particularidades. Vamos a ver algunas particularidades ahora. Aquí. Bueno, relaciones anatómicas según el área del páncreas. Es importante. Cabeza. Se relaciona, miren, con todo el duodeno. Por eso sería el marco duodenal. Se llama marco duodenal, porque rodea prácticamente a toda la cabeza del páncreas, en todas sus porciones. Vasos mesentéricos, aquí, vasos mesentéricos, parte de la cabeza, vena cava inferior que está detrás, que está por ahí detrás, esta vena cava que va por detrás, mírala aquí, vena cava, riñón derecho, ese. Ahora el cuerpo, prácticamente el cuerpo, esta es la parte del cuerpo, se va a relacionar con el ángulo duodeno-yeyunal, aquí. Este es el ángulo duodeno-yeyunal, aquí. O el ángulo de Treis. Hay un ligamento ahí detrás que se llama ligamento de Treis, que sostiene al duodeno a ese nivel. Vasos mesentéricos, mírenlos aquí. Habíamos dicho vena mesentérica superior y arteria mesentérica superior. Vena esplénica, lo que es la vena esplénica que va por encima del cuerpo. Glándula suprarrenal izquierda, bolsa omental, miren aquí, la bolsa omental. Aquí estoy haciendo relaciones independientemente si son delante o detrás, solamente con el cuerpo, etc. Pues es porque la bolsa omental estaría con la parte anterior del cuerpo, no la parte posterior. Pero bueno, cara posterior del estómago. Aquí está la cara posterior del estómago. ¿Ven? Aquí se ve, por ejemplo, si vamos aquí, cara posterior del estómago. Esta es la cara anterior del estómago, esta es la cara posterior. Por eso tengo que ir de atrás a adelante.
aquí está la cara posterior del estómago, ¿veis? Y la cola, que se relaciona, miren el bazo, aquí, el bazo, ahí, aquí. La cola está prácticamente, y su pedículo en el ligamento espleno-renal. Espleno-renal, o prácticamente, en ese espleno-renal que está ahí, este espleno-renal, ahí, o podríamos decir que está también muy próximo o incluido en el hepato gástrico. Ahí están los vasos cortos. Entonces, ahí hay dos ligamentos pegaditos ahí, uno del otro, el espleno-renal y el gastroesplénico, donde están los vasos cortos. Ahí está la cola del páncreas, muy importante, la cola del páncreas, muy importante. Por eso lo detallé, porque como que tiene una posición transversa, tiene relaciones un poquito del lado derecho y un poquito del lado izquierdo. Ok. Anatomía íntima y quirúrgica del páncreas y duodeno. Quiere decir, vamos a detallar de nuevo porque hay una relación en cuanto a irrigación arterial y venosa. Recordar, la irrigación del duodeno, en la cabeza del páncreas existía la arteria pancreático-duodenal superior, anterior y posterior. No vamos a ver aquí ahora porque esa anatomía fue vista. Quizá más adelante, cuando veamos algunas arterias, se las voy a recordar. Y está la pancreático-duodenal inferior, anterior y posterior, que es de la mesentérica superior, aquí. Para la cabeza completa, quiere decir que coincide en esa irrigación. Cualquier cirugía de esta área, por eso digo quirúrgica, de esta área hay que tener mucho cuidado porque es la misma irrigación para toda esta zona, incluyendo parte del cuerpo, aquí. Con relación en cuanto al drenaje exocrino, lógicamente, recuerden que todo el drenaje exocrino, con el bicarbonato, la lipasa, todos aquellos elementos, las enzimas que van hacia el duodeno, se drenan en la pared medial de la porción descendente del duodeno, en la papila duodenal mayor o de Vater. Quiere decir que tiene una relación en la parte exocrina. Y adyacencia anatómico-topográfica. Adyacencia anatómico-topográfica. Estos tres elementos importantes que el cirujano debe saber. Cuando va a trabajar con duodeno, está trabajando con la cabeza del páncreas. Y si va a trabajar con la cabeza del páncreas, está trabajando prácticamente con el duodeno. Esto es importantísimo en este tema. Como lo mismo lo recordamos cuando vimos duodeno, lo estamos recordando hoy para ver el páncreas. Ok. Vamos a ver aquí ahora el conducto pancreático principal y secundario. El páncreas, después de todos esos aglomerados de ácidos, etcétera, que llevan esa secreción exocrina hacia los conductillos pancreáticos que van a un conducto principal que se llama de Wilson, aquí que se une al colédoco, y tiene uno secundario que se llama Santorini. ¿Ves? El secundario, el principal se llama Wilson, que se une a lo que es el conducto colédoco, y uno secundario que drena en la papila duodenal menor a nivel del duodeno. Tiene el cuello del páncreas, que sería aquí. El cuello del páncreas, que va desde aquí la concavidad del proceso unciforme, aquí, hacia arriba hasta el tubérculo omental. El cuello estaría aquí, entre esta región del uncus y el tubérculo omental, que es este. Ahí estaría el cuello del páncreas. Tubérculo omental, tubérculo pancreático y proceso unciforme. O sea que el páncreas, además de sus caras, bordes, cabeza, cuerpo y cuello, tiene otros elementos que lo que sirven. Esto, lógicamente, ahí se inserta parte del ligamento hepato duodenal, hepato duodenal pancreático, hepato pancreático, que llega hasta ahí. Importante. Hasta aquí, hasta este punto. Ahí, muy bien. Ok, estos son elementos fundamentales que les pongo para que sepan otros datos más del páncreas. Anatomía histológica. Tiene los ácidos islotes de Langerhans que se relacionan con la insulina y el glucagón. Fíjense, aquí están los islotes y todo esto son ácidos. Lógicamente, tienes mucho más ácidos prácticamente, aunque son más pequeños,
que los islotes de Langerhans, que se relacionan con la secreción de insulina, glucagón y somatostatina también. Pero, prácticamente. Aquí tenemos aquí lo que es los islotes, acá, representando, y aquí está la producción de los ácidos, la producción son conductillos pequeños que van desde el conducto más grande, va hacia conductos pequeños hasta los conductos principales. Este es el principal y este es el secundario de Santorini. Ahí se produce entonces, aquí se producen el bicarbonato, se producen toda la lipasa, la amilasa, ¿ven? Toda esta, la quimotripsina, el quimotripsinógeno, que se convierte en quimotripsina a nivel del duodeno, se activa a nivel duodenal. ¿Ven? Esta es la representación histológica, prácticamente. Esto que está aquí, es esto que está aquí. Es un islote, aquí, islote de Langerhans, ahí, más aquí pequeñito y rodeado de ácidos, que son, este es el ácido, aquí. ¿Dónde está la secreción? Las células secretoras de enzimas digestivas, aquí. La drenan y van por esos canalículos hasta los conductos principales. Todo esto estimulado por ¿quién? Por el vago, por la parte autonómica de la secreción vagal. Muy bien. Una vista fabulosa del páncreas. Esta la habíamos visto, pero pues más grande ahora. Esto es un corte medio inclinado. Miren aquí la L1, aquí. Aquí está el riñón derecho, riñón izquierdo. Miren aquí la cava, la aorta. Miren aquí, le pongo hiato de Wish, lo que es este que está aquí. Porque fíjense, aquí está la tríada portal. La vena porta, el conducto, lo que es el colédoco y la hepática propia. Esa es la tríada portal. Y ese es el hiato de Wish, lo que va a la trascavidad. Esto aquí sería trascavidad de los epiplones. Trascavidad de los epiplones. O bolsa omental. Bolsa omental. Se llama también. Muy importante. Bolsa omental. Esto está, miren aquí, esto es parte de la vena esplénica que va por el borde superior. Recordar. Y aquí les pongo esto para que vean la ubicación que tiene en un corte. Así se vería en un corte en la resonancia nuclear magnética. Cuando veamos futuramente patologías de páncreas, etcétera, quiste, absceso, vamos a ver muchas resonancias nuclear magnéticas a ese nivel. Y se verá todos estos elementos bien definidos en este examen imagenológico. Muy importante. Estas son algunas variantes de los conductos pancreáticos, Wilson y Santorini. Esto es prácticamente una forma aquí biformada. Aquí hay otra que se bifurca. Aquí miren el de Santorini, que es largo, casi es uno principal. Miren este es el principal, que va a drenar un poco más abajo. Este aquí están separados del principal. Hay otras malformaciones. Aquí son malformaciones de lo que es el conducto pancreático principal y el secundario. Ya ustedes saben que la forma principal, la forma más común es esta. O sea, este es el principal, que drena la papila duodenal mayor, y aquí el Santorini, que drena la papila duodenal menor, más arriba. Esto es lo normal. Las alteraciones serían estas que están aquí. ¿Ves? Aquí está el bifurcado del Santorini, aquí. ¿Ves? Siempre va a drenar en el duodeno, pero de forma diferente. Ok. ¿Cuáles son las funciones básicas del páncreas? Hoy no vamos a profundizar exactamente en la característica de los líquidos. Nada más vamos a decir que las funciones básicas del páncreas tienen una función endocrina y una función exocrina. La endocrina tiene que ver con sustancias químicas que van a la sangre, porque es endocrina, incluyendo sustancias como hormonas que regulan niveles de azúcar. Habíamos hablado de la insulina, glucagón, pero además se agrega somatostatina y polipéptidos pancreáticos. Polipéptidos pancreáticos que son capaces de también trabajar con la formación
de enzimas que van a trabajar con la parte exocrina. Por eso estas dos son importantes. La insulina, formada en los islotes de la y glucagón también en las células beta del páncreas y en las células alfa y glucagón. Alfa y beta de los islotes del Langerhans. Y así la somatostatina, muy importante, y los polipéptidos pancreáticos. Esta es la parte exocrina. Todo esto, esta es la parte endocrina, perdón, que se vierte a la sangre, a la parte vascular. Y tenemos la función exocrina de jugos pancreáticos que producen enzimas que ayudan a la digestión de alimentos. ¿Cuáles alimentos? Por ejemplo, la amilasa, lógicamente, las proteasas y las lipasas. La amilasa, aquí le pongo pan, le pongo algunos elementos. Recuerden que la digestión de los glúcidos empieza ¿a dónde? A nivel oral, con la amilasa salival, que se encuentra en la saliva. Ahí empieza la digestión de los glúcidos. Y después ya la digestión de proteínas, grasas, etc., continúa en el estómago y termina, ¿dónde? En el duodeno, con el auxilio de estas enzimas que son del páncreas. Las amilasas, las proteasas, la carne, etc., y la lipasa y el bicarbonato. Recordad que el bicarbonato lo pongo acá, lógicamente, porque contribuye aquí a la función propia del páncreas, protección del páncreas, pero también para que el bicarbonato llegue al duodeno y sea capaz de controlar ese ácido que viene ¿de dónde? Del estómago. Por eso es que se vierte en el duodeno, la primera porción del intestino delgado. Nunca va a ver usted un tubito pancreático drenando en el ilio, bicarbonato. No. Tiene que ser en el duodeno, que es la primera porción, porque ahí es que viene la mayor cantidad de ácido desde el estómago. Así que bueno, esto es lo principal. Esto es un esquema general de lo que hace el páncreas con respecto a endocrino y a exocrino. Muy importante. Por eso debemos saber que cuando un páncreas se enferma, hay dos funciones alteradas. La función endocrina con problemas de diabetes, los niveles de glucosa y otras hormonas de hambre y saciedad, como habíamos hablado, y también que se altera aquí la parte de producción de enzimas adecuadas para la digestión. Quiere decir que este paciente puede tener un problema de páncreas, puede tener trastornos de los niveles de azúcares o también trastornos en la absorción. Puede tener hipoglicemia o hiperglicemia, recordar, o puede tener diarrea, esteatodiarrea, o sea, esteatorrea, sería diarreas cargadas de grasa, porque no se pudo digerir todos los elementos, porque el páncreas está fallando, hay una pancreatitis crónica, etc. Y el paciente se macía que se pone muy delgado, porque la grasa, todo se está yendo, y las proteínas. El paciente se desnutre, muy importante. Ok, sería el caso de la pancreatitis crónica, como decimos, ¿está bien? Ok, esto es importante conocer del páncreas. ¿Quién irriga el páncreas? Fíjense, aquí vemos el páncreas, miren lo ahí ubicado, aquí, miren la ubicación del páncreas, muy cerca de ¿quién? Del tronco celíaco. Lógicamente, el tronco celíaco tiene tres arterias fundamentales. Tiene la arteria hepática común, tiene la arteria esplénica y tiene la gástrica izquierda. De estas arterias vamos a ver que la hepática común da la hepática propia y da la gastrodenal superior, que daba la arteria gastrodenal, pancreático-denal superior, anterior y posterior, etcétera, que ayuda a irrigar, lógicamente, la arteria de esta parte del tronco celíaco. Tenemos la arteria esplénica que irriga el páncreas en toda su extensión, mira aquí, que va a dar la arteria, esta arteria gastrodenal, que esta que viene aquí, esta arteria, muy importante, pancreática, aquí, y va a dar la arteria pancreática mayor, la arteria dorsal del páncreas, pancreática dorsal, perdón, esta es la gastrodenal aquí, y da la pancreático dorsal y la pancreático mayor, esta que está aquí. Y esto es la arteria esplénica. Esto es una vista posterior. Esta es la mesentérica superior. Esa que está ahí. Este es el tronco celíaco y una mesentérica superior.
Aquí se ve una vista también posterior. Aquí está. Esto mismo que está aquí, es esta que está aquí. Y así esta es esta. Muy bien. Esas son las arterias fundamentales. El tronco celíaco es el principal productor o donador de esa sangre, se llama el tronco celíaco. Esta es la aorta, miré aquí, esta arteria que está en la esplénica, etc. Y aquí atrás luz se ve esta arteria, esta que es la pancreático dorsal y esta que es la pancreático mayor, la pancreática mayor. Son las que irrigan fundamentalmente al páncreas en cuanto a arterias. El drenaje venoso, lógicamente, está la vena esplénica, ¿ya? La vena esplénica sobre todo, y otras venas que vienen, lógicamente, de toda la cabeza. Va a estar la vena, lógicamente, pancreático duodenal inferior y pancreático duodenal superior, anterior y posterior, en la primera, en la cabeza. Y en el cuerpo, sobre todo, la vena esplénica se encarga de recibir prácticamente todas esas arterias, con algunas arteritas que pueden venir a la gastroepiploica, pero en realidad esas son las venas gástricas cortas, también reciben de la cola. Esto es lo que es la vena del páncreas, sobre todo. Prácticamente, miren, si hay una obstrucción de la hipertensión portal, una obstrucción del hígado, una obstrucción de la porta, lógicamente que se afecta el drenaje pancreático. Se va a poner ingurgitado al igual que el vaso. Lógicamente, aumenta la presión aquí, aumenta la presión en el drenaje venoso del páncreas. Inervación del páncreas, sistema autonómico, sistema del vago, el vago que viene, lógicamente el vago que llega, el vago va directamente al páncreas con sus terminaciones, parte exocrina, va a inervar la parte exocrina, o sea, los ácidos, y nervios esplánicos. Nervios esplánicos mayor y menor, que son estos que van a los ganglios mesentéricos, y de ahí neuronas posinápticas de esos ganglios van al páncreas, a la parte simpática. Además, el control hormonal que tiene que ver con los niveles de azúcar, la secretina y la colecistocinina. Recuerden que la colecistocinina tiene una relación muy importante con el esfínter de Oddi. En ese esfínter de Oddi es esfínter para el colédoco y es esfínter para el conducto de Wilson. Entonces tiene que abrirse para que caiga la bilis y venga el jugo pancreático. Es muy importante porque sin la bilis tampoco se emulsifican las grasas y le es muy difícil al páncreas entonces hacer la digestión. Todo esto es una correlación importante que va a ser bien explicada futuramente solo en un tema, fisiopatología de la secreción pancreático-biliar. Es un tema aparte, no podemos meternos a eso ahora, con toda la representación de las moleculares, etcétera, de todo cómo se produce todo. Drenaje linfático del páncreas tiene una relación muy importante con el estómago. Miren todo lo que son lo que es los ganglios mesentéricos, aquí, todos los grupos ganglionales que hay rodeando el páncreas junto con la curvatura menor y mayor, todos van a los ganglios mesentéricos, que son ganglios mesentéricos de esa zona, y ganglios celíacos, que son linfáticos, etc. Lógicamente drena a través de todos los ganglios que van a la vía al hígado, y de ahí, lógicamente, a pulmón o a pulmón sobre todo, y posiblemente cerebro, pero un poquito más. Es un órgano muy metastásico cuando hay neoplasia. Habíamos hablado que es una de las neoplasias más malignas que se pueden desarrollar por sus características de órgano y de tejido, y entonces muy difícil diagnosticarlo en un principio. Cuando se detecta, ya prácticamente en un estadio 2 o 3 o más de páncreas, con metástasis incluso, porque imagínense donde está escondidito en la trastienda, en el patio, como le decía, detrás del patio, como le decía yo. Otras vistas sería esta, un poquito más de cerca, miren, aquí, este es en el borde anterior, aquí está, miren, mesocolon transverso, todo esto que está aquí, el mesocolon transverso, esto aquí, prácticamente,
este es el epiplón mayor, este es el mesocolon, aquí este es el colon transverso, entonces este es el mesocolon, aquí, miren el borde anterior, este borde, todo esto que está aquí, esto que está aquí, se desprende de este borde hasta el colon transverso. Esto es el epiplón mayor, que está unido a la curvatura mayor del estómago. Esta anatomía futuramente vamos a profundizar un poquito más. Falta mucho de la cavidad abdominal, muy importante. Bueno, ¿cuáles serían algunas patologías a estudiar del páncreas? Diabetes tipo 1 y 2. Eso viene por ahí, porque eso es un tema sine qua non, importantísimo, de este tema que estamos hablando. Tenemos los insulinomas, recordar, el insulinoma, demasiada insulina, páncreas anular, ya lo habíamos estudiado un poquito cuando vimos duodeno, obstrucción duodenal, recordar, porque el páncreas, la cabeza del páncreas y el duodeno se forman de la misma bolsita, dorsal y ventral, y puede quedar formando un anillo esta cabeza del páncreas, la cabeza del páncreas formando un anillo, este es el páncreas anular. Síndrome de Solinge-Ellison, lo vimos, porque vamos a repetir algunas cosas importantes con respecto a páncreas. Cuando lo vimos había sido con respecto a estómago, porque el estómago es el órgano blanco de este gastrinoma, gastrina-like, produciendo una gastrina que daña el estómago. Fibrosis quística, pancreatitis aguda y crónica, quistes, abscesos pancreáticos y cáncer de páncreas. Estos son algunos temas importantes que veremos futuramente, que va a dar lugar a que profundicemos un poquito más en los aspectos que hemos visto en el día de hoy, que la dama era presentando al páncreas prácticamente. Muy importante. Y bueno, espero haberlos estimulado, haberlos acercado un poquito, conocer quién es el páncreas, dónde está ubicado, qué tipo de glándula es, sus dimensiones, algunos aspectos generales. Y bueno, gracias por la atención y seguimos ratificando en el día de hoy que estamos a menos ya de unos 3 días de la Nochebuena, como se dice, y de lo que es las Christmas. Y le podemos poner aquí de nuevo las gracias junto con un aspecto sobre la Navidad. La Navidad, bueno, en realidad hay países que celebran la Navidad y no hay nieve, ¿verdad? También hay un calor tremendo. Pero en realidad, bueno, siempre se pone esos techitos con nieve y da la idea de la Navidad en los países nórdicos, donde hay nieve. Casi lo último que les digo es, como siempre, que se suscriban. Gracias a todos los que se han suscrito. He visto que algunos se han ido. Por favor, el que se vaya, si puede, si se va, si se quita de suscriptor, que me diga por qué se quitó. Eso me va a ayudar mucho. No importa, yo no sé quién es. Me quité porque usted no habló de tal cosa. Me quité porque usted habla demasiado. Me quité porque me dio la gana. Me puede lo que sea. Pero es interesante porque fíjense que hasta de eso puede aprender uno. Quizás estaba esperando tal tema, me demoré tanto en no hablarlo que se cansó y se fue. No sé, yo llevo un orden adecuado de clase y solamente si usted se hace miembro del canal, le puedo inclusive repetir un tema dado, un poquito más profundo para usted, o le puedo adelantar un tema, no sé, fractura de la tibia. Bueno, pues yo le hablo a usted de la fractura de la tibia directamente, porque usted es miembro del canal y le adelanto ese tema a usted. Hasta eso tiene que ser miembro del canal, etcétera. Lo demás, bueno, tendría que esperar el orden que yo llevo, porque en realidad todos esos videos son libres, no tiene que hacer ningún abono como miembro del canal, etc. Y bueno, nada, gracias y les deseo muchas felicidades con su familia en este fin de año. Y ya para el próximo tema veremos cualquier tema de lo que hemos anunciado del páncreas. Probablemente empezamos con un tema estimulante, como es los trastornos de la insulina. Podemos empezar con algo de la diabetes mellitus, o algunas causas de diabetes que dependan del páncreas enfermo. Así que nos vemos, seguimos adelante, nos vemos en el próximo tema.